Saludos hermanos, continuamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, en este martes de la quinta semana de Pascua. Además, la lectura de hoy nos sonará porque un fragmento de esta lectura la escuchamos el domingo, justo el domingo pasado. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Bueno, pues es muy interesante ver cómo es la vida de la iglesia. A veces uno se puede pensar que la iglesia tendría que hacer esto, la iglesia tendría que hacer lo otro. La iglesia tiene que ajustarse a los criterios de este mundo. La iglesia tiene que preocuparse de ayudar a no sé quién o de hacer las cosas buenas no sé dónde. La vida de la iglesia no es nada de eso. O algunas cosas sí, pero como fruto de algo que es primordial y mucho más esencial, que es el anuncio de la fe y el anuncio de la palabra de Dios, que a veces implica que a uno le puedan perseguir, que lo puedan apedrear, como en el caso de Pablo, así empezaba la lectura. Lo apedrearon incluso dándole por muerto. Y lo que Pablo hace es, con la ayuda de sus discípulos, levantarse y volver a la ciudad. Porque no puede dejar de predicar la palabra que a él le ha cambiado la vida y a la cual él sirve. Se va a otro sitio, predica el evangelio, gana discípulos, vuelve a Listra, Iconio, Antioquía, anima a los discípulos y los exhorta a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esta es la vida de la iglesia, que después de que uno ha predicado la fe tiene que seguir animando y exhortando a perseverar en esa fe que no es fácil de vivir, que quizás a veces nos hemos acomodado y hemos pensado que esto es un camino de rosas o que por tener fe las cosas me van a ir mejor, porque es que hay gente que a lo mejor a veces se agarra a la fe pensando que, bueno, si tengo fe y si rezo a Dios me va a ir mejor, o no, o no. Es que hay que pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios, porque el camino de la cruz nos define como cristianos, es el que Jesús recorrió. Entonces, no da igual cómo vivimos la fe. A San Pablo no le dio igual. A San Pablo le importó exhortar a perseverar en la fe. En la fe que se despertó fruto de la predicación de la palabra de Dios, no la que se inventó fulanito, menganito o quien sea. Perseverar en la fe que es fruto de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué tiene al mismo tiempo como fruto el anuncio de la fe? Se designan presbíteros, oraban, ayunaban, los encomendaban al Señor en quien habían creído, predican la palabra en Perge, bajan a no sé dónde, se embarcan para otro lado, que era Antioquía, donde les habían encomendado la gracia de Dios, y allí reúnen y cuentan las maravillas que Dios ha hecho. No las cosas que han hecho ellos, sino las maravillas que ha hecho Dios a través de ellos, que no es lo mismo,
porque aquí no se trata de lo que yo hago, sino de las maravillas que Dios puede hacer a través de uno. Y por eso es tan importante en la vida de la Iglesia orar, ayunar, encomendar, como para que nos pensemos que la Iglesia tiene que hacer otras cosas. Hoy podemos pedirle al Señor que la Iglesia sea una imagen de lo que realmente tiene que ser. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.